un alumno destacado, un deportista de primera, un ganador. ¿Soy las cosas correctas que he hecho o soy definido por mis errores? ¿Soy un santo? ¿Un pecador? ¿O tal vez soy lo que los demás piensan de mí? ¿Soy todas estas cosas? ¿Ninguna de estas cosas? ¿Quién soy? Cómo me defino determina cómo enfrento la vida. Si soy lo que hago, siempre tendré que hacer más y más para lograr encontrar mi valor. Si soy lo que otros dicen, siempre estaré tratando de complacer a las personas en vez de a mi Padre Celestial. Pero si escucho quién Dios dice que soy y acepto su identidad en mí, encontraré la libertad para vivir todos sus planes para mi vida. Dios me llama su hijo, me dice que soy amado, comprado, perdonado y sanado. Me llama su obra maestra. Soy dotado, cambiado, empoderado y enviado. Tengo la esperanza de una eternidad con Él y soy unido a otros como yo, formando su iglesia. Y cuando me veo de la manera en que Dios me ve, camino seguro, porque confío en que Él contesta la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy? Qué bendición verlos a ustedes en esta tarde. Creo que el segundo servicio que tenemos los días domingos, que es ahora, ha ido creciendo moderadamente y nos sentimos felices, porque a esta hora vienen los que duermen un poquito más, ¿no? Ojalá pudiéramos nosotros también dormir. Pero no, bienvenidos. Ustedes son también parte de esta gran familia. Este mes vamos a estar en el libro de Efesios y vamos a hablar de identidad todo este mes de octubre. Es tan importante hablar de identidad, ¿sabes por qué? Porque la identidad moldea nuestra manera de vivir, el entendimiento de quiénes somos, moldea nuestra historia. Saber nuestra identidad nos hace vivir una mejor historia en nuestras vidas. Usted no se ha encontrado con gente que no sabe ni para dónde va ni de dónde viene. No tienen identidad. Entonces, qué importante es nosotros escuchar este tema. Y no solo el mundo, sino la iglesia de Cristo. ¿Qué posición nosotros adoptamos cuando nos preguntan cuál es tu identidad? La cultura de hoy en día nos dice, tú escoges tu identidad. La cultura de hoy en día nos dice, tú puedes cambiar tu identidad. De pronto naciste así, pero si te sientes diferente, puedes cambiarla. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos vemos enfrentados a esa realidad que nosotros escogemos nuestra identidad? ¿En qué ponerla? Podemos ponerla en cosas o en personas. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando esas cosas y esas personas no estén, se acaben? ¿Qué pasa con tu identidad? Es terrible porque entonces nos encontramos frente a una realidad que vamos a vernos sin propósito, sin ánimo de vida, sin destino, sin significado del por qué vivir. Hoy voy a empezar de una manera diferente. Por lo general yo leo la palabra primero, pero lo digo, lo menciono porque no quiero que pienses, ay, el pastor ahora va a empezar a leer y ahora empieza la prédica. No, lo voy a leer más adelante. Pero voy a empezar dando unas aplicaciones y unas representaciones de lo que el mundo de hoy vive. Mire, aquí está este vestido tan bonito de novia. La gente hoy en día pone su identidad en una persona. Muchos, y usted lo sabe, es esa presión social. Oye, ¿para cuándo se va a casar? Oye, se le está quedando el tren. No le ha pasado. ¿Cuántos años tienes? Ya como que ya se le pasó.
O algunos que se atreven a decir, récele al santo, ¿cuál de las solteras o de los solteros? ¿Santo qué? ¿A nadie sabe? Ahí sí no sabe, ¿no? Pero hay muchos que ponen su identidad en una persona, en si algún día me casaré, cómo me casaré. Por ejemplo, las mujeres por lo general que son tan emocionales, ¿verdad? Tan apasionadas, dicen, yo quiero casarme de blanco, quiero encontrar a mi príncipe azul. Y ese príncipe no llega, ¿no? Los que se ríen es porque son príncipes o no. Pero, y nos casamos y pensamos que esa persona va a definir nuestra identidad. Yo me casé para que ella me complete. Yo me casé para que él me consienta. Yo me casé enfocando la identidad en una persona. ¿Y qué cuando esa persona le dio? Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero cuando esa persona dice, ya no te amo, ya no te quiero, como que ya no nos entendemos, y adiós. ¿Qué pasó con tu identidad? Quedó por el suelo, quedó en el piso. Porque si hay una realidad es que cuando ponemos la identidad en cosas o personas y esas personas nos fallan, quedamos con un sentido de rechazo tan grande, con un vacío tan grande, que quedamos desorientados. Por eso la sociedad de hoy vive una crisis de identidad. Por lo menos en el pasado se le daba importancia a aquellos que se sacrificaban por el bien común. Por ejemplo, aquellos que iban al army. ¿Recuerda? Aquellos que decían, sí, yo voy a poner mi pellejo por la patria, voy al army, voy a luchar, y si me pasa algo, los veteranos de guerra que quedaban sin mutilados, sin extremidades o algo, dieron su vida por el bien de mi país. Y había mérito en eso. Se sentían con gran identidad de que yo fui un guerrero que batalló por su país. Pero hoy en día la cultura es totalmente opuesta. Hoy anteponemos nuestras necesidades antes del bien común. Ahora es, ¿cómo me siento yo? Entiéndanme a mí, entiéndame que yo decido mi identidad. Entiéndame que mi necesidad es esta. Entonces estamos poniendo constantemente en personas nuestra identidad. Otro aspecto es cosas materiales, un carro, un vehículo. Ay, si yo manejo el del último año, entonces claro, me veo mejor. Hasta me bajo más así como que del carro, como que, y ojalá que me vean en la iglesia que llegué con el carro nuevo, ¿verdad? Y hasta la alarma, tiri, ojalá pite, tiri, ese es mío. Y ponemos nuestra identidad en cosas para que nos vean que somos gente exitosa, porque tengo el carro del último año. Mire, déjeme decirle una realidad, y esto pasa en Estados Unidos muchísimo. El que maneja un carro del último año versus el que maneja un vehículo de pronto más viejito, no quiere decir que este sea más exitoso que este. Yo, por ejemplo, tengo un vehículo que gracias a Dios lo pagamos empezamos pagándolo cuando vivíamos en California, y hoy por hoy sigue funcionando ese Kia, me lleva para todos lados, me trae. No es el carro más bonito ni el color que nos gustaba de pronto el favorito, pero el carro es pagado y es nuestro y nos sirve y hace la función. Pero aquellos que manejan carros lujosos y los deben, 80, 60 mil dólares de deuda, para que me vean, porque esa es mi identidad. Así es como yo me veo si manejo un carro bonito. Otra identidad que nos puede dar también es cómo nos veamos físicamente. Y yo sé que ahí me van a decir muchos, pero pastor, mire, usted está más delgado, ¿por qué dice eso? ¿Verdad? ¿Por qué no se quedó gordito? Si así es cierto, que la identidad no se la da como se ve. Pero muchas veces nos pesamos en esa báscula, no sé si por ahí está la báscula, pero la báscula que tenemos en el baño, ¿no? Nosotros la tenemos en el baño.
está en la pantalla, no. Pero usted se para y usted dice, uy, no, yo tengo 8 libras de sobrepeso, 10 libras de sobrepeso. Usted ya sabe cuál es su sobrepeso. Y entonces cuando no estás en la aguja, donde la aguja correcta, bueno, ahora no es aguja, ahora es digital, ¿verdad? Pero cuando los números no muestran los dígitos correctos, entonces nos sentimos como nada. No, yo no valgo porque estoy tan pesado. ¿Por qué me veo así? Y con esto no digo que no sea bueno, vuelvo y repito, que uno se cuide, obviamente por salud, como lo está haciendo el pastor Alejandro. Por salud empecé a comer mejor, dejé los dulces, las harinas, para que pregunten. Mire, yo les voy a aclarar aquí en público, porque ya hasta me han hecho la pregunta y me dicen, pastor, ahora usted que fue a Colombia, ¿no fue que se hizo algo? Pregúntele a mi esposa. Empezamos ya hace como 3, 4 meses a comer bien, una dieta carnívora, solo proteínas, no dulces y no harinas. Para que los que me preguntan la dieta, deme la dieta, solo eso, coma carne. Y así empezamos a bajar. Pero no bases tu identidad en eso. ¿Cómo te ves? ¿Qué peso tienes? Si soy gordito, si soy flaquito. Imagínense si uno tuviera una identidad tan baja, me sentiría mal cuando dicen el pastor flaquito y el pastor gordito. Pero no, a mí me parece chévere que hagan esa diferencia, ¿verdad? Si usted no se acuerda de los nombres. Entonces, no basemos nuestra identidad en cómo nos vemos. Otros basan su identidad en una profesión. Entonces, si yo soy boxeador y soy un atleta y ya tengo mi carrera bien definida y tengo unas peleas ya hechas, ya tengo mi título, mi cinturón de los logros que he tenido, o sencillamente la carrera que tú has querido perseguir, un médico, un doctor, un contador, un abogado. ¿Qué pasa cuando nosotros basamos nuestra identidad en una profesión? Cuando tú eres exitoso, si algún día llegas a ser exitoso en lo que haces, se te subirá toda la cabeza y dirás, lo logré, fui yo quien lo logré. Pero si te falla, y si fracasas, te va a golpear el corazón, te va a golpear el alma, te va a golpear tu identidad. ¿Por qué? Porque basaste tu identidad en una carrera, en un logro, en lo que yo sería, ¿o no? Inclusive el llegar a ser pastor, ¿verdad? Uno dice, ya la logré. Ya, Señor, yo me acordaba estudiando, decía, ¿cuántas veces predicamos? Solo a 5, a 10. Ahora nos subimos al púlpito y predicamos ya a más gente. Qué bueno, ya lo logré. Pero si yo baso mi identidad en ese logro solamente, termino igual de vacío después de bajarme de un púlpito. Porque no es eso lo que me da mi identidad. No es lo que hago lo que puede definir mi identidad. Muchos vivimos sin saber cuál es nuestra identidad hasta que la perdemos. Voy a repetir esa frase y creo que la tenemos en pantallas. Muchas veces vivimos sin saber cuál es la fuente de nuestra identidad hasta que la perdemos. Muchos de nosotros quizás ni entendamos hoy en dónde basamos nuestra identidad hasta que llega el día en que perdemos eso y nos duele tanto. ¿A cuántos no les dolió una ruptura amorosa, una relación, un trabajo perdido? ¿A cuántos no les dolió tantas cosas y ahí te diste cuenta, esa era mi identidad? Ahí era donde yo basaba lo que yo era como persona. Vamos a ir ahora sí a Efesios capítulo 1. Voy en la mitad de la prédica. No se asuste, no voy empezando. Por eso lo aclaro. Y ahora. Efesios capítulo 1 versículo 3. Acompáñenme. Fíjese que le voy a dar un contexto. Efesios, la ciudad de Éfeso, a donde Pablo les está escribiendo,
Era una ciudad cosmopolita y tan grande como una ciudad que llegaban muchas culturas, pero también tenía un desenfreno de pecado, como esas ciudades grandes, Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles, fiesta, sexo desenfrenado, tantas cosas pasaban en Éfeso. Y me llama la atención que Pablo le escribe una carta a la iglesia en esa ciudad. ¿Por qué? Porque les faltaba identidad. Tal como quizás a muchos de nosotros hoy, por lo como estamos viviendo el mundo de hoy, a través de las redes nos llega todo hasta el teléfono y vivimos y vemos y sentimos cómo la gente está con una crisis de identidad por todo lado. Y Pablo escribe esta carta sabiendo que era la iglesia que estaba en medio de esta cultura de desenfreno. Efeso era un lugar de idolatría. Efeso era un lugar que era influenciado por todos los placeres que pudiera darse el mundo. Y Pablo escribe: bendito seas Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y me llama la atención el 4. Dios nos escogió. Dígalo conmigo esto: Dios nos escogió. Y ese es el tema de hoy, como primer tema de la identidad, es: yo soy escogido. Cuando dejamos de pensar todo lo que yo le mencioné, que nosotros escogemos nuestra identidad, y empezamos a pensar y a decir, ahora no, yo sé, yo soy escogido, todo cambia. Cambia el panorama, cambia tu vida, cuando entendemos que somos escogidos por Dios. Seguimos leyendo ahí el verso 5. Perdón, estamos en el 4. Dios nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo, para que vivamos como en santidad y sin mancha delante de Él, en amor. Este verso nomás nos puede dar tanto para predicar. Y el 5 dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según su buen propósito de su voluntad. La identidad como hijos de Dios solo la podemos encontrar en el hecho de que Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú entiendes esto, se nos acaba todo el temor, se nos acaba el apoyarnos en que una persona nos dé sentido de vida, en que una cosa, una profesión, un trabajo, el dinero nos haga ser alguien. Cuando tú dices: mi Dios me escogió antes de que existiera lo que existe. Me encanta esta frase que dice, esta la dijo un teólogo, muy poeta también: nunca en la historia del universo ha habido un momento donde tu nombre no ha estado en el corazón de Dios como uno de sus amados. Ni un solo momento donde el amor de Dios no haya estado enfocado hacia ti. Qué hermoso eso. Qué hermoso que mientras Dios creaba el universo, pensaba en ti. Ya tenía tu imagen. Yo no les estoy diciendo esto para que usted hoy salga de aquí y se sienta mejor y más especial. Te lo estoy diciendo para que tú encuentres la verdadera identidad en ti. No es alguien, no es una cosa, no es una persona, no es una profesión. Es Dios mismo quien te dio ya la identidad como hijo. Dice que fuimos adoptados en el Imperio Romano, ahí en la iglesia de Éfeso. Era muy común la adopción. Y la adopción simplemente era el proteger al que no tenía protección. Y nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios. Aquel que es adoptado recibe todos los beneficios de hijo.
aquel que es adoptado recibe toda la ganancia, toda la herencia que recibe un hijo de su padre. Muchas veces, y este es el punto uno, y voy a ir muy rápido en esto, solo tengo 3 puntos. Uno, Él nos escogió, y es precisamente con respecto al tema de hoy. Él nos escogió, no nosotros a nosotros mismos. Y cuando sabemos que Él nos escogió, nos da un sentido de vivir, un propósito. Hoy me ponía a pensar, y lo compartí con el servicio de la mañana. Recordaba, y Cris, no sé si se acuerda, cuando en el colegio uno jugaba fútbol, o en el Recoeco allá en el Restrepo, en Colombia. Nos poníamos a jugar fútbol y los niños eran crueles, porque ponían a los 2 mejores a escoger el equipo. Los hombres quizás entienden esto, ¿verdad? Michel, ¿no? Tú que eres entrenador de fútbol. Ponían a los 2 mejores a escoger a todo el equipo. Y eso era un martirio. Primero, para mí era un martirio porque obviamente yo nunca era el capitán del equipo, porque no era tan bueno. Y segundo, no era de los primeros que me escogían por mis capacidades tan buenas de jugar fútbol. Y cuando ibas quedando de últimas, porque habían escogido a los mejores, no, yo me pido a este, yo me pido al otro, venga, usted hace goles, venga, ta. Y cuando quedaban los últimos, no, pues ese no importa mucho, ¿no? Y cuando no habían 2, quedaba solo 1 y no podían ponerlo parejo, ese queda ¿para qué? Ese queda o para la banca, pero en Colombia nosotros decíamos, ese queda para el que haga el gol. El que hace el gol se lo lleva. O sea, como quien dice, ese no vale nada, así que el que haga el gol se lo lleva. Nos pasó como niños vivir ese rechazo de que no los cojan a uno. Bueno, por lo menos a mí, que no jugaba tan bien fútbol. Porque yo sé que alguien como Michel, pues tú eras de los capitanes, ¿verdad? Pero a alguien que no lo escogen, eso genera, quiero decirle esta frase: cuando te escogen, te da un sentimiento de seguridad, cuando alguien te escoge. Pero quien no te escoge traerá un sentimiento de rechazo. No sé si lo tienen ahí en las pantallas, pero vuelvo y lo repito. Cuando te escogen, da un sentimiento de seguridad. Pero quien no te escoge traerá un sentimiento de rechazo. Y no solo se quedó en un juego de fútbol de niños, sino que toda la vida nos la pasamos esperando que alguien nos escoja, esperando que las oportunidades del mundo nos escojan, que el negocio correcto nos escoja, que la carrera correcta me llegue a los pies. Nos pasamos la vida entera tratando de ser escogidos y que eso nos dé el valor. Pero cuando nos vemos con esta realidad de que somos ya escogidos por el que creó el universo, cambia la perspectiva. No me importa que no me hayan escogido en el equipo de fútbol, pero Dios me escogió. Dios me escogió como su hijo. Dios me amó desde antes de la fundación del mundo. Dile a alguien que esté por ahí: Él te escogió. Él te escogió. Y usted sabe quién es Él. Entonces, muchas veces esa herida que crece, que queda como un trauma porque nos rechazaron, porque queríamos identidad y no nos escogieron, y esto pasa también. Hoy tuve un testimonio en el primer servicio de alguien que se acercó, que le tocó mucho cuando mencioné: tal vez no te escogieron tus papás cuando se divorciaron. ¿Sentiste eso? Porque se fue el papá de casa y te quedaste con mamá y dijiste: mi papá no me quería, porque se fue. Y te sentiste rechazado y creciste con un trauma. Entonces, cuando crecemos con esos traumas, con esas heridas, empezamos a disminuir la fe en Dios, empezamos a disminuir nuestra identidad, empezamos a disminuir nuestra confianza y nos sentimos como personas sin identidad.
Juan 15, 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, lo está hablando Jesús, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo. Diga conmigo, todo lo que pidan en mi nombre. Qué garantía tan hermosa, ¿verdad? O sea, ustedes fueron escogidos. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, pastor, pero no, yo fui el que escogí a Jesús. Yo me acuerdo allá en el abril 12 de 1995, yo levanté mi mano y dije, yo recibo a Cristo en mi corazón. Muchos recordarán esa fecha, recordarán ese momento y dirán, yo escogí a Jesús. Pues déjame bajarte del pedestal. Dios te había escogido desde antes de la creación del mundo. Él sabía que ese día tú dirías, yo acepto. Él sabía que ese día tú dirías, yo acepto ese sacrificio, yo acepto ese evangelio. Y más adelante le voy a decir por qué sirve reconocerlo y aceptarlo. Dios sabía desde antes lo difícil que iba a ser tu vida, lo problemático que ibas a ser, lo difícil que iba a ser lidiar contigo, lo difícil que iba a ser para tu esposa lidiar contigo. Dios lo sabía. ¿Verdad, esposas? Diga amén. Por lo menos, amén. Pero Dios sabía todo de ti, lo conocía todo de ti. ¿Y sabes qué? Aún así te escogió. Eso es para que nos haga volar la cabeza, porque me voy para el punto 2. Somos santos en Cristo. La palabra dice ahí en el verso 4, nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin manchas. Entonces a los ojos de Dios ya nos veía santos. Mire, hoy en día pasa mucho que nos vemos nosotros a través de nuestros pecados y de nuestras fallas y de las cosas de nuestros fracasos. Eso también te puede dar identidad. Los dolores y el sufrimiento también puede darte identidad. Sufriste y dijiste, soy basura, no soy nada, no merezco. Esa es tu identidad. Basaste tu identidad en un sufrimiento. Pero qué difícil es cuando basamos también nuestra identidad en nuestros fracasos y en nuestros pecados. Porque entonces decimos, no, yo no soy digno de eso, yo no soy digno de venir a la iglesia, yo no soy digno de levantar mis manos y decir, alaba a Dios, porque soy pecador. Es más, muchos se atreven hasta mejor no ir a la iglesia hasta que estén listos, supuestamente, hasta que deje el vicio, hasta que deje el cigarrillo, hasta que deje el licor, hasta que, no sé, uno se pone una cosa en la mente de que uno debe venir a la iglesia así, santo y sin mancha. Pero ¿sabes qué? Dios te escogió sabiendo aún que tú eras así. Es más, se atrevió a pagar el precio de la sangre de su hijo sabiendo que eras así. ¿Cuánto más no te amará ahora que tú le buscas? ¿Cuánto más no te amará ahora que tú estás en su presencia y que vienes acá y dices, sí, con todos mis errores y con todos mis fracasos y con todas mis cosas, pero aquí estoy? Y en este punto 2 quiero representarlo aquí con esta escalera. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que esa persona es santa. ¿Usted dónde pondría en la escalera de la vida al apóstol Pablo? Yo lo pondría arriba, yo diría, uy, ese hombre fue al cielo, tuvo revelaciones, hizo cartas, está en la Biblia. Uy, no, ese hombre fue santo. Pero ¿sabes qué? Ese hombre mató cristianos también. Y un montón. Y aún así Dios lo escogió. A un homicida lo escogió, lo amó. Y tomó él su identidad y dijo, yo soy quien soy en Dios. Y cumplió su identidad y su propósito en la vida. Míralo. Y hoy por hoy nosotros lo pondríamos arriba, me imagino. Por lo menos esa es mi apreciación. ¿Usted dónde pondría al pastor Bernardo? Mi papá. Allá, mira, ya hicieron la mano así que hasta arriba.
Lo pongo hasta arriba, del apóstol Pablo. ¿Sí? Usted lo pondría aquí, diga sí, a ver, sí. O aquí. ¿Arriba? Bueno, pongámoslo arriba. Entonces, mire cómo está la perspectiva de la gente, ¿no? Dice, no, estoy arriba. Pues, pastor, toca que ores, porque sí, te ven así. Mira, ahí está el pastor Bernardo. Pastor Bernardo. Ahora, pero sea honesto, por favor. No se vale mentir. ¿Dónde está el pastor Alejandro? No, yo veo manos arriba, pero no, sea honesto, sea honesto. Uno tiene, yo le he contado mi testimonio también. Recuerde que yo tengo mi pasado, tengo mis cosas. Entonces, usted empiece aquí, abajo, más abajo, más abajo. Ok, abajo pues. Listo. No, pues yo vi que allá decía la hermana, hágale. La hermana ahí me hizo así. Abajo, no tan arriba, dijo. Pero este personaje, para muchos es el consuelo. Porque uno dice, si este se salva, pues a mí me da esperanza. El ladrón de la cruz se salvó en el último segundo. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese le da a uno esperanza, ¿verdad? Uno dice, pues bueno, por lo menos yo, pues por lo menos traté de hacer las cosas bien, ¿no? Pero el ladrón que no, fue hasta la muerte y se encontró a Jesús en la cruz y el Señor le dio la oportunidad. Seamos honestos, uno dice, pues no merecía mucho, ¿no? Pongámoslo hasta abajo, ¿no? ¿Sí? Siendo honestos, ¿no? Como que, pues, ¿qué hizo en la vida, no? Pero sabes que cuando viene este personaje, nos cambia toda esta perspectiva. Jesús, porque sí, todos dirán, sí, arriba, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús dijo, yo me pongo acá, yo me pongo acá, y yo me pongo acá, y yo los cubro a todos, y todos están en mí. No me quedó cinta. Aquí. Y cuando tú estás detrás de Jesús, el Señor te ve a través de su sacrificio y te ve santo y sin mancha y te ve hasta arriba. Desde el ladrón hasta el pastor Bernardo. Todos al mismo nivel. Diga, yo estoy arriba, diga conmigo, yo estoy arriba con Jesús. Esa es mi identidad. Aleluya. Y por último, y aquí termino, hay una garantía para ti. Y está en el verso 13 de Efesios. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje, hoy le dije, usted escuchó y algún día decidió, cuando usted escuchó el mensaje del Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Verso 14, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Tenemos una garantía, iglesia. Tenemos la mayor garantía y es, el Señor dijo, no estarán ustedes solos, les dejo al Espíritu Santo. Si usted algún día dijo, yo creo en ese evangelio, yo creo en ese sacrificio en la cruz, yo creo que Él me hace santo y limpio delante de Dios. Cuando usted deja de pensar que usted debe ganarse el puesto de hijo de Dios, las cosas cambian, tu identidad cambia. Muchas veces la religión nos lleva hasta tal extremo de pensar que entre más santos seamos, más cerca de Dios estamos. Mucha gente religiosa, pero poca gente espiritual. Porque lo que realmente vale es tu sinceridad con Dios. Cuánto lo amas y cuánto aceptas lo que Él hizo por ti. Todos los días. No importa, fallas ayer, fallaste hoy, vuelves y le dices, Señor, te necesito en mi vida. Te sigo buscando, te sigo creyendo que soy tu escogido, que soy tu amado. Y sabes, cuando hay una garantía en algo, tú no tienes temor de que falle.
¿Por qué? Porque el que respalda esa garantía te dice, si no funciona, te lo cambio. Si no funciona, te lo arreglo. Y el Señor hoy les está diciendo, ustedes tienen una garantía en el Espíritu Santo. Si sientes que no funciona, Él lo arregla. Si tú sientes que no está yendo por el lado correcto como debe ser, Él lo quiere arreglar. Él te ha dado una garantía. Y dice la garantía de que seremos redimidos en aquel día. Qué garantía más hermosa, qué bello saber esa identidad. Soy escogido. Dile a alguien por ahí cerca, somos escogidos. Quiero que oremos juntos. Me gusta la historia de Pedro. No sé si tenías, creo que una imagen por ahí de Pedro. Pero Jesús, hubo un suceso cuando él se acercó a la barca de Pedro, cuando recién lo conoció, era la primera vez que lo veía. Jesús estaba oyendo de la multitud y va y decide irse a la barca de Pedro. Una barca hecha nada, hecha pedazos. Un hombre que no pescaba y a lo mejor tenía una situación económica terrible. La persona que menos podía ser la más digna de recibir al Maestro, a Jesús, en su barca. Y Jesús decide subirse a la barca de Pedro. Y no solo eso, decide subirse a su barca, decide hacerle un llamado, decide darle un milagro de provisión, decide cambiar el rumbo de su vida. Déjame decirte hoy, no importa cómo esté tu barca, cómo esté tu identidad, cómo te sientas hoy, Jesús no está mirando qué tan bonita tu barca es o qué tan bonito eres tú para acercarse a ti. Él ha decidido ya entrar a tu vida. ¿Por qué? Porque su Padre te escogió.